Me presento entonces, mi nombre es Natalia Bustamante, soy matrona, hago docencia en la Universidad Diego Portales, ya hace unos 4 años, y soy matrona clínica del Hospital Luis Tisné, que se ubica en Peñalolén, ¿ya? Ahí trabajo en la UCI neonatal y en atención inmediata porque es un solo servicio. La neonatología tiene a su cargo la UCI neonatal, intermedio básico y atención inmediata. Ya no hacemos puericultura, es un servicio grande. Tenemos 10 cupos de UCI, 21 de intermedio, 6 de básico y la atención inmediata del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Ya, por ende, bastante recién nacido prematuro, cardiopatías congénitas, recién nacido quirúrgico. De su unidad, no sé tanto como quisiera, entiendo que tienen una neo básica, me conecté el otro día a la primera clase, no sé si me pueden contar un poco en qué consiste su unidad de neonatología, brevemente, si alguien me puede contar, o escribir en el chat cuántos cupos tienen, cuántos partos diarios atienden. Entiendo que tienen solo como básico. Y servicio de atención inmediata, ¿cierto? Los traslados lo hacen al San Juan de Dios. Si alguno me puede responder, ¿alguna? Sí, hacemos los traslados al San Juan de Dios y tenemos una neobásica. Ya. ¿Y qué tipo de recién nacidos atienden ahí en su neobásica? Recién nacido, engordas, las bilis, Ya. manejos de incubadora. ¿Y reciben recién nacidos también del Hospital San Juan de Dios? En algunas ocasiones se reciben recién nacidos también que vienen de vuelta, que los mandan Ya. como de regreso. Súper. ¿Y cuántos partos diarios aproximadamente tienen? Es relativo. Ya. ¿Alguna de mis matronas que responda a esa pregunta? Gracias, Hola, mi Catherine. nombre es Geraldine, soy matrona acá. Hola, Geraldine. La verdad es, como dice Catherine, es muy relativo el tema de cuántos partos hay. De repente pueden haber 5, como de repente ninguno, o de repente en el día nada y en la noche 2. Ya. O de repente 7. Es súper relativo, la verdad. Ya, y él les ha tocado recibir prematuros extremos, me imagino. Sí, a mí me tocó recibir un 30 semanas, Ya, que se estabilizó y claramente se trasladó luego al San Juan de Dios. ok, ya. Igual les toca, puede ser cualquier cosa, alguna mamá empezó con trabajo de parto repentinamente y llega al hospital con cardiopatía, Claro. Sí, quirúrgica, pasa ¿cierto? bastante seguido, en Sí, verdad, los prematuros. Ya, súper. Gracias, chiquillas, por contarme un poquito de su unidad. Eh, Bueno, eso pasa en las atenciones inmediatas, ¿cierto? Es incierto lo que puede pasar en un turno en atención inmediata, ¿ya? Entonces hoy día lo que les voy a contar es un poco de la atención inmediata neonatal. Vamos a ver... Entonces, atención inmediata neonatal, generalidades. La atención inmediata neonatal no podemos separarlas de la reanimación neonatal, ¿cierto? Porque la estabilización del recién nacido la tenemos que hacer, ¿cierto? Pensando en que podríamos necesitar reanimación o no. Vamos a hablar un poco de lo que es la hora dorada del prematuro, pensando en que pudieran recibir un prematuro y pudieran hacer acciones que beneficien su estado posterior para estabilizarlo y poder llevarlo, ¿cierto?, al San Juan de Dios, hablar del apego también. Después vamos a hablar de la clasificación del recién nacido según peso, según edad gestacional y según el peso para la edad gestacional. Y finalmente, características fisiológicas del recién nacido de término y pretérmino.
Si tienen dudas con respecto a lo que voy hablando, me pueden interrumpir, no hay problemas, y creo que hay una opción de levantar la mano o hacer alguna reacción si es que quieren preguntar algo, ¿ya? No tengan miedo en preguntar, ¿ok? Entonces, hay servicios que tienen separada la atención inmediata y tienen también un servicio de transición. Les cuento un poco de donde yo trabajo. En el Hospital Luis Tisné tenemos la atención inmediata que se hace dentro del pabellón obstétrico, y tenemos una unidad al lado también dentro del pabellón que se llama transición, donde llevamos a los recién nacidos a este periodo 1 o 2 horas, máximo 4. ¿Ya? ¿Ustedes cómo hacen la atención inmediata de sus recién nacidos? ¿Dentro del pabellón o los llevan a otro lugar? ¿Sí me pueden contar? Lo ideal siempre es hacerla dentro del mismo pabellón obstétrico con una cuna radiante, ¿cierto? Entonces vamos a separar un poco lo que es la atención inmediata de la transición. La atención inmediata es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer, ¿cierto? Inmediatamente, dependiendo de si lo hacemos en el mismo pabellón o lo llevamos a otro lugar, ¿ya? Se hace en la sala de parto, súper. Perfecto, entonces recibimos a este recién nacido, dependiendo, hacemos los pasos iniciales de la reanimación, las 3 preguntas. Súper. Catherine me dice que se hace en la sala de parto y en el pabellón cuando se dan las condiciones. Perfecto. Entonces la atención inmediata es el cuidado general que recibe el recién nacido al nacer. Puede recibir reanimación, ¿cierto? Apego y las profilaxis y antropometría. Y el periodo de transición constituye un conjunto de cambios fisiológicos que tiene el recién nacido que permiten la adaptación al medio extrauterino, que es lo más fuerte que hace este recién nacido al nacer. Comprende desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente las 6 horas de vida, y es un proceso que tenemos que orientarlo a la prevención de complicaciones, a la adaptación, ¿cierto? A través de intervenciones que hacemos como matronas, que son intervenciones precisas que contribuyen a la reducción de índices de mortalidad neonatal, por ejemplo, prevenir el síndrome de dificultad respiratoria, prevenir hipoglicemia, prevenir trastornos de la termorregulación, todo esto en este periodo de tantos cambios que hay en el recién nacido y la madre. ¿Cuáles son los objetivos de la atención inmediata? Estos 2 objetivos principales: apoyar, conducir o inducir el proceso de adaptación a la vida extrauterina mediante detección y control de los cambios producidos por el paso de la circulación fetal a la neonatal. Esto es lo más crítico en el recién nacido. Recordemos que tienen, cuando están dentro del útero, no respiran. Estos recién nacidos tienen movimientos respiratorios, pero no son para hacer un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se hace en la placenta, y el corazón fetal trabaja como en circulación en paralelo, ¿cierto? Tiene distintos chants, distintos cortocircuitos que van haciendo que la sangre oxigenada de la madre se vaya al cuerpo del recién nacido, pero no es una sangre 100% saturada de oxígeno como lo es en el periodo neonatal. ¿Ya? Y eso es lo más crítico, ¿cierto? Tener que pasar de la circulación fetal a la circulación neonatal, llenar estos alvéolos, ya no están llenos de líquido sino de aire, tener que hacer la transición neurológica, la transición metabólica, etc. Y también no podemos olvidar que tenemos que armonizar el lugar de nacimiento, ¿cierto? Recordemos que aquí están naciendo probablemente una familia, hay muchas expectativas con respecto a este nacimiento, y nosotros como matronas podemos lograr buenos recuerdos y buena adaptación y un buen vínculo
para este recién nacido. ¿Y cómo lo hacemos? Proporcionando un ambiente cómodo, acogedor y con todos los requerimientos técnicos necesarios para enfrentar alguna anormalidad, ¿cierto? Sabemos siempre que queremos tener un parto bonito, que tengamos apego, que podamos hacer la interacción primera con la madre y el recién nacido, pero a veces se nos escapa de las manos y hay dificultades y tenemos que tener todo lo necesario para poder atenderlas. Los objetivos ya más específicos de la atención inmediata son apoyar y vigilar la adaptación cardiorrespiratoria, que no haya ninguna alteración en ella, favorecer y vigilar el ambiente térmico neutral para asegurar una correcta termorregulación, y para esto tenemos que vigilar, ¿cierto?, el pabellón obstétrico que tenga una temperatura entre 26 y 28 grados, tener una cuna radiante para proporcionar calor, ojalá servocontrolada, precalentar nuestros paños tibios, secar al recién nacido, etc. Y también lo podemos hacer esto de la termorregulación con el apego piel con piel. Pesquisar alteraciones y malformaciones en el recién nacido, y esto lo hacemos mediante el examen físico acucioso, la observación y el examen físico general y segmentario, en el que tenemos que observar de cefalocaudal a nuestro recién nacido y avisar cualquier alteración al médico de turno. Fomentar el contacto piel a piel precoz y la lactancia materna exclusiva, si es posible, si es que la madre lo quiere también. Administrar profilaxis de patologías neonatales, las profilaxis de cordón, profilaxis hemorrágica y profilaxis ocular, y realizar y evaluar la antropometría, ¿cierto? Tenemos que ver si el recién nacido es grande para la edad gestacional, y después tenemos que tomar conductas en la transición. Y muy importante, identificar a nuestro recién nacido. Esto es muy importante porque no podemos, ojalá se identifique a los ojos de la madre, o sea, que la madre vea que se le puso el brazalete a su recién nacido antes de perderlo de vista y se vaya a la transición o al puerperio, o sea, a la recuperación. Vamos a hablar un poco de lo que es el programa de reanimación neonatal, porque una atención inmediata no podemos hacerla sin pensar en la reanimación. Este programa de reanimación neonatal fue por primera vez impartido en el año 1987 en Estados Unidos y llega a Chile y se imparte desde el año 1994. Está basado en las pautas para la reanimación neonatal elaboradas por el ILCOR, que es un comité de enlace internacional para la reanimación, y está redactada por un grupo de trabajo neonatal que se encargan de hacer medicina basada en la evidencia e ir evaluando cada acción que se hace en el programa de reanimación y en este algoritmo de reanimación neonatal para ir a la vanguardia con los estudios que se van haciendo y poder así ir actualizando este programa de reanimación neonatal. Está conformado por 7 representantes, que aquí los vemos en la foto: la American Heart Association, European Resuscitation Council, etcétera, y entre ellos nos dan las pautas de reanimación neonatal. La mayoría de nosotros está basado en la 7ª edición, que es del 2015, pero ahora el 2020 salió una 8ª edición que se está traduciendo, entonces todavía no tenemos las pautas, no se está impartiendo todavía ese curso en Chile, pero ya sabemos un poco de la actualización. ¿Cuáles son los fundamentos del programa de reanimación neonatal? Sabemos que pueden haber algunos recién nacidos que se escapan de la normalidad. El 10% de los recién nacidos requieren alguna asistencia para iniciar la respiración espontánea. Tenemos que apoyarlos en este periodo de transición a la respiración neonatal. 5% de los recién nacidos requiere ventilación a presión positiva, 2% requiere intubación endotraqueal, 0,1% requiere masaje cardíaco y 0,05% requiere medidas más avanzadas, que serían masaje cardíaco, epinefrina y expansores de volumen, ¿cierto?
Generalmente, como el recién nacido tiene depresión respiratoria, generalmente no es como en el adulto que es cardíaca, debemos siempre, y la medida más efectiva para la reanimación es la ventilación a presión positiva efectiva, ¿ya? Es por eso que hay que promover una respiración espontánea y segura. Este es el flujograma de la 7ª edición del programa de reanimación neonatal, y este programa de reanimación neonatal nos da los pasos a seguir como una pauta para evaluar y reanimar a un recién nacido. Ya tenemos estos rombos que son evaluaciones, y los rectángulos son las acciones que debemos realizar y nos dan unos tiempos determinados, ¿cierto? Es importante tener este flujograma en la atención inmediata en el pabellón, y sobre todo este cuadro de la saturación preductal objetivo, porque es importante reconocer que el oxígeno es un medicamento y puede causar estrés oxidativo, sobre todo en prematuros. Entonces debemos siempre titular de acuerdo a la saturación según el tiempo de vida de este neonato. Y como somos en los hospitales, sabemos que no siempre hay un médico en el pabellón obstétrico, entonces un médico neonatólogo, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que prepararnos y anticiparnos a la necesidad de reanimar. Aquí les traje un cuadro que también es bueno que tengamos ahí a la vista en la atención inmediata, que son los factores de riesgo perinatal que aumentan la probabilidad para reanimar a un recién nacido. Entonces, si nosotros nos anticipamos a la necesidad de reanimar, vamos a contar con el personal adecuado, ¿cierto? Y por lo menos debieran haber 3 personas capaces de reanimar a un recién nacido. Idealmente una técnico, una matrona y una doctora o doctor. ¿Ya? Entonces, en el hospital donde yo trabajo, en la atención inmediata, hay una técnico y una matrona, y si hay algún factor de riesgo de este tipo, llamamos al médico y nos acompaña en este parto o cesárea de mayor riesgo. ¿Ya? ¿Cómo nos preparamos para la reanimación? ¿Cómo podemos preparar esta atención inmediata? Tenemos en el programa de reanimación neonatal, en el texto hay un capítulo de preparación. Entonces, para esto debemos hacer un chequeo del equipamiento, que se llama ACABOD. Es una mnemotecnia que nos ayuda a anticiparnos a la necesidad de reanimar. La A es de antecedentes, en que nos hacemos 4 preguntas, ¿cierto? Si el recién nacido es de término, si el líquido amniótico tiene meconio, que son las 4 preguntas de los antecedentes, el número de fetos, y si la madre tiene factores de riesgo. Ya con estas 4 preguntas, y dependiendo de las respuestas de ellas, es si vamos a preparar cosas especiales, ¿cierto? Si tenemos 2 o 3 fetos, ¿cierto? Vamos a necesitar más personal, más unas radiantes, y probablemente estos recién nacidos sean prematuros. Generalmente los gemelares o trillizos tienden a ser más prematuros. La C de calor nos ayuda a ver, por ejemplo, si fuera un prematuro, a tener una bolsa para prevenir las pérdidas insensibles y para mantener la humedad, ¿cierto? Una bolsa de polietileno. La A de aspiración nos permite tener la red de aspiración, ¿cierto? Entre 80 y 100 milímetros de mercurio, sondas de aspiración de diferentes tamaños dependiendo del peso del recién nacido, etc. En la B de ventilación tenemos dispositivos específicos para la ventilación a presión positiva, tenemos el AMBU o bolsa autoinflable, y el NeoPAF, que es lo ideal para reanimar a recién nacidos. En la oxigenación debemos tener la fuente de oxigenación, ojalá un blender, que podamos titular la oxigenación de acuerdo a este cuadro de objetivos de saturación, máscara de distintos tamaños, un flujómetro que graduamos a 10 litros, ¿cierto?
En D de drogas tenemos que tener, aquí tenía las 4 preguntas de los antecedentes, la edad gestacional, las características del líquido amniótico y el número de fetos, y las patologías maternas o fetales. Aquí la lista de verificación, entonces la C de calor o de calentar, el calentador precalentado, las toallas o mantas calientes, sensor de temperatura sobre todo para prematuros, gorro, bolsa plástica o envoltorio menores de 32 semanas y colchón térmico que en algunas unidades tienen cuando tienen protocolo de hora dorada del prematuro, que es un colchoncito térmico que funciona con un calefactor, ¿ya? Para despejar la vía aérea, para aspirar, una pera de goma y sondas de distintos tamaños dependiendo de la edad gestacional. En prematuros usamos 8 o 6 French y el dispositivo de aspiración fijado en 80 y 100 milímetros de mercurio. Aspirador de meconio ya usamos muy poco porque ya no se recomienda aspirar la vía aérea en recién nacidos con meconio. Para la ocultación usamos un fonendo que podía ser en la E de extras. Para la ventilación, flujómetro, mezclador de oxígeno fijado a 21% o 21-30 si es menor de 35 semanas, dispositivo para la ventilación a presión positiva, dijimos que el AMBU o Neopaf, idealmente un Neopaf para ventilar con presiones controladas. Máscara de distintos tamaños para término y prematuro y de distintas formas redondas o anatómicas. Sonda de alimentación, 8 French para descomprimir el estómago si es que tuviéramos que dar ventilación a presión positiva y una jeringa grande para aspirar el aire. Para oxigenar tenemos que equipo para proporcionar oxígeno a flujo libre, si es que el recién nacido se ve cianótico y respira espontáneamente, oxímetro de pulso con sensor y una telita para cubrirlo, tabla de objetivo de saturación, que es la que le mostré en el flujograma, que siempre tener a la mano. Para intubar, laringoscopios con hojas rectas, tamaño 0 y 1, estilete que es opcional, que usamos muy poco en los recién nacidos, tubo endotraqueales de distintos tamaños y pueden ser con dispositivo para administrar surfactante precoz, detector de dióxido de carbono, cinta métrica para medir la profundidad con la que va el médico a insertar el tubo endotraqueal, cinta adhesiva para asegurar el tubo endotraqueal, tijeras y máscara laringea si es que tuviéramos algún recién nacido con alguna malformación de la vía aérea superior en que la intubación se dificultara mucho, necesitamos máscaras laringeas. Y en medicamentos necesitamos el acceso vascular, adrenalina, solución de suero fisiológico, el catéter umbilical o sonda de alimentación que también se puede ocupar para introducir en la vena del cordón umbilical, y electrodos de monitor cardíaco, que es lo nuevo de la 8ª edición, que debemos, aparte del saturador, tenemos que tener monitrones de electrocardiograma de 3 derivadas, ya para la reanimación. ¿Dudas hasta acá? Me pueden ir preguntando, pueden interrumpir con el micrófono o también hablar en el chat si ustedes quieren. ¿Ok? No hay problema. Entonces, después que hicimos nuestro chequeo, nuestra verificación y tenemos todo en nuestros pabellones, en las cunas radiantes, ¿cierto? Y para recibir a este recién nacido hacemos una evaluación inicial. Y para la evaluación inicial nos hacemos 3 preguntas y dependiendo de la respuesta a estas 3 preguntas tenemos 2 caminos, ¿cierto? Si el recién nacido es de término, respira o llora y tiene buen tono. Ya aquí vemos que las 3 preguntas son, las 3 respuestas a estas preguntas son sí. Se ve que es un recién nacido de término, está llorando, ¿cierto? Y tiene un muy buen tono. En cambio, este de acá es prematuro, se observa, ¿cierto? El tono del prematuro es distinto, se ven más hipotónicos, tienen esa postura que es hipotónica y claramente se ve un tubo endotraqueal, entonces puede que no esté respirando. ¿Ya? Entonces aquí vemos las 2 caras de esta moneda que a veces nos puede pasar en la atención inmediata. Entonces, cuando las 3 preguntas, las 3 respuestas a esta pregunta o alguna de ellas
es no, nos vemos frente a un recién nacido de alto riesgo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Calentar y mantener la temperatura normal, colocar la vía aérea respiratoria, posicionar al recién nacido y despejar la vía aérea, eliminar secreciones si fuera necesario, secar y estimular, ¿cierto? Todo esto en 30 segundos. Podemos aspirar secreciones, boca, nariz y hacer la evaluación, ¿cierto? Si la evaluación a este recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 y tiene boqueo o gasping o está en apnea, deberíamos pasar a la ventilación a presión positiva. ¿Ya? Pero como esta clase es sobre atención inmediata y transición, ¿cierto? Vamos a saltarnos y vamos a llegar hasta acá en el flujograma de reanimación y vamos a ir con los cuidados de rutina. Los anteriores eran los pasos iniciales y ahora nos vamos a los cuidados de rutina, porque en este recién nacido puede que, y la mayoría de las veces, la respuesta a nuestras 3 preguntas es sí. ¿Y qué hacemos en este caso? El recién nacido puede permanecer junto a la madre durante la atención de rutina que secamos, estimulamos para mantener una temperatura normal. Podemos despejar las secreciones con una pera de goma o con un pañito, meter el dedito en la boca con el paño y despejar un poco la vía aérea, secar, estimular y observar siempre a nuestro recién nacido que dejamos en apego junto a su madre porque es de término o de pretérmino tardío que también pueden quedar en apego con su madre. Cuando tienen 34, 35, 36 semanas igual se puede permitir el apego. Tiene buen tono, ¿cierto? Y está respirando y o llorando. Entonces vamos un poco a hablar ahora sobre las profilaxis, sobre el apego y sobre lo que nos está diciendo la evidencia, un poco de lo que son los cuidados que hacemos en la atención inmediata y en la transición del recién nacido. Aquí les quiero contar, no sé a qué tiempo ustedes pinzan el cordón, si lo hacen tardíamente. Lo ideal, ¿cierto? Y la evidencia avala que el pinzamiento del cordón sea tardío en las condiciones y en los recién nacidos que se pueda, ¿cierto? No podemos retrasar una reanimación si es que por querer promover esta práctica, ¿ya? Y también sabemos que en los recién nacidos hijos de madre RH negativa también se pinza precoz el cordón, en los hijos de madre con VIH también pinzamiento precoz y en los recién nacidos que necesitan reanimación, ¿ya? Y el pensamiento tardío del cordón, ¿qué es? Es cuando se corta el cordón o se pinza o se clampea posterior al minuto de vida o después de que deja de latir, ¿ya? Y ahí ya hablamos de un pinzamiento tardío. Y este pinzamiento tardío tiene un montón de beneficios, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Facilita la transfusión placentaria, ¿qué quiere decir esto? Que la placenta tiene una buena parte de sangre que es del recién nacido y si nosotros lo clampeamos prematuramente o precozmente, no va a pasar, ¿cierto? Entonces, si hacemos un pinzamiento tardío, pueden transfundirse entre 20 a 35 ml por kilo de sangre, lográndose así un aumento del 50% del volumen sanguíneo fetal. O sea, es tremendamente beneficioso. Mejora los depósitos de hierro y con esto prevenimos anemia durante el primer año de vida. El aporte extra de glóbulos rojos al pinzar tardíamente y al pasar esta volemia, ¿cierto? Es de 30 a 50 miligramos, aumentan los depósitos de hierro en el recién nacido y como dije, disminuimos el riesgo de anemia ferropénica durante el primer año de vida. Y mejora la estabilidad hemodinámica, ¿cierto? La transición se hace con un mayor volumen de sangre y con esto mejoramos la presión arterial y prevenimos enormemente hemorragias intracraneanas porque los cambios al no dejar que pase esta volemia, puede que recién nacido esté hipovolémico, hipotenso, y con esto, para prevenir eso y para tratar eso, vamos a dar expansores de volumen y con eso hacemos muchos cambios de volumen y los cambios de volumen en los recién nacidos de pretérmino hacen que se produzcan hemorragias intracraneanas, ¿ya? Entonces, promover el pinzamiento tardío del cordón en la atención inmediata.
También debemos promover como matronas el apego inmediato. ¿Y qué es esto? Consiste en colocar al recién nacido desnudo en posición prona, ¿cierto?, sobre el torso desnudo de la madre. Apenas nace o poco tiempo después, a veces lo podemos llevar a hacer los pasos iniciales de la reanimación y va a llorar este recién nacido y lo podemos devolver a apego. Ya si no, hacemos los cuidados de rutina en el pecho de la madre. Los beneficios del apego son múltiples y está súper estudiado. Lo principal es que favorece la termorregulación, que es uno de los ejes primordiales para asegurar la transición del recién nacido. ¿Cómo se promueve la termorregulación? Es porque la madre produce oxitocina, ¿cierto?, al tener a su recién nacido cerca, y la oxitocina produce un incremento de la temperatura de la piel de las mamas, que es donde va a estar este recién nacido, y va a proporcionar calor a este recién nacido. Además, favorece la adaptación a la vida obstetrina porque aumenta la estabilidad cardiorrespiratoria, el recién nacido se tranquiliza, por mientras que igualmente lo tenemos unido al cordón umbilical y con esto el recién nacido puede respirar mejor. Y favorece el proceso de vínculo de la madre y el recién nacido y también con el padre porque puede estar acompañando o el acompañante significativo que tenga esta madre. Aumenta la frecuencia y la duración de la lactancia materna. Lo ideal es que podamos poner a este recién nacido al pecho durante este apego precoz. Quería saber si ustedes hacen apego en su unidad, si me pueden contar, si tienen experiencia con eso. Nosotros en el Luis Tisné hacemos apegos de 30 minutos. ¿Ya? Ya sobre los 30 minutos, ojalá fuera una hora, se ven beneficios súper buenos en la madre y en el recién nacido. Contarles un poco de la profilaxis de cordón, ¿cierto? Como sabemos, se hace con alcohol al 70%, se debe comenzar a limpiar el cordón desde la parte más distal, ¿cierto? Y observar los vasos sanguíneos, que son 2 arterias y una vena, y luego los bordes ya más hacia la base, para terminar en toda la base del cordón. A veces se hace con 2 tórulas con alcohol al 70%. No sé si ustedes han escuchado o han podido leer evidencias que dicen que las profilaxis de cordón ya está como en retirada, ¿cierto? Esto se implementó hace muchos años porque las condiciones de hacinamiento y de infecciones eran mucho mayores y por eso tenemos tan arraigado esto de la limpieza del cordón con alcohol al 70%, pero ya están saliendo actualizaciones en las guías clínicas, ya hay una actualización de APS en que dice que en el hogar ya el aseo del cordón se puede limitar a las familias que viven en hacinamiento, no todos los recién nacidos deberían tener aseo con alcohol al 70% al alta, ¿ya? Pero eso está recién cambiando. Aquí les puse que en condiciones normales puede ser suficiente con lavar con agua y jabón el cordón umbilical y hay veces en otros hospitales del extranjero bañan al recién nacido apenas nace. Lo importante es mantener el cordón limpio y seco, ¿ya? Igualmente nosotros nos regimos con la norma clínica de atención del recién nacido en puerperio, que es del 2015 me parece, y esa norma clínica no ha cambiado, entonces tenemos que continuar con la profilaxis de cordón al 70%. Aunque en los países desarrollados no está claro que la adición de un cuidado tópico sea necesario para la prevención de onfalitis, en los países en vías de desarrollo se ha demostrado que el tratamiento con antiséptico tópico, que es el alcohol al 70%, se acompaña de una menor mortalidad y menor riesgo de onfalitis. Ya la onfalitis es una infección grave del cordón umbilical debido a la permeabilidad de este vaso y como está conectado el cordón umbilical con las ilíacas y la vena cava inferior, es muy probable que una onfalitis se vuelva inmediatamente en una sepsis
precoz y grave en el recién nacido. Entonces debemos continuar, a pesar de las nuevas voces que vamos escuchando y la nueva evidencia. En Chile no ha cambiado y debemos seguir con nuestra profilaxis de cordón al 70%. La profilaxis ocular también, no sé si ustedes han escuchado algunas voces también que dicen que la profilaxis ya no debería hacerse porque la clamidia y la gonorrea ya están en retirada, ¿ya? Igualmente, el Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la Sociedad Chilena de Infectología sigue recomendando la profilaxis ocular antimicrobiana universal en todos los recién nacidos en la primera hora de vida. Al final hay una bibliografía que pueden consultar sobre esto, porque lamentablemente acá en Chile no tenemos notificación obligatoria de gonorrea y clamidias. Entonces, no tenemos cómo saber, porque lo ideal es que tuviéramos notificación y exámenes oportunos para saber si las madres son portadoras de estas infecciones, que ahí podríamos hacer profilaxis en uno y en otros no. ¿Ya? Pero como no tenemos este tipo de diagnóstico oportuno, tenemos que continuar entonces con la realización de la profilaxis de oftalmia a todo recién nacido con solución oftálmica de cloranfericol al 0,5%, que es un ungüento, que son gotas, o con un ungüento de eritromicina al 0,5% en cada ojo por una vez, previo aseo con suero fisiológico en cada ojo, ¿ya? Un agente profiláctico óptimo, como el cloranfericol y la eritromicina, deben cumplir con ser activos contra la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis, tener bajo riesgo de selección de cepas resistentes a otras bacterias y no producir conjuntivitis química o alguna reacción adversa en el ojo del recién nacido, y además debe estar disponible en presentaciones individuales y ser económicos, ¿ya? Ahora hay presentaciones de ungüentos de eritromicina que son de un solo uso. Yo la he visto solo en clínica, en el hospital donde yo trabajo tenemos colirio CAF todavía. Se usa uno para cada recién nacido, pero igual se bota el resto. Entonces lo ideal sería que tuviéramos unos pomitos más chiquititos que pudiéramos usar una gota en cada ojo, ¿ya? Entonces continuar con la profilaxis ocular previo aseo con suero fisiológico en cada ojo. Y la profilaxis de enfermedad hemorrágica del recién nacido con fitomenadiona. La enfermedad hemorrágica del recién nacido es causada por una deficiencia de vitamina K en los recién nacidos y da lugar a hemorragias precoces que ponen en peligro la vida del recién nacido, que pueden ser en las primeras horas o meses de vida. Si no administramos vitamina K, puede que el recién nacido empiece a tener regurgitaciones con sangre o deposiciones con sangre, por eso lo prevenimos. ¿Ya? Entonces damos una dosis única de 1 miligramo o 0,5 miligramos, dependiendo del peso, ¿cierto? 1 miligramo en los mayores de 2 kilos y 0,5 miligramos en los menores de 2 kilos, que serían 0,1 o 0,05 de vitamina K por vía intramuscular después del parto en nuestra atención inmediata. También hay algunas voces que dicen que se podría dar por vía oral para prevenir el dolor en este recién nacido, porque la punción intramuscular es muy dolorosa, pero no existen estudios suficientes que prueben la efectividad de la profilaxis de vitamina K por vía oral para la prevención de enfermedad hemorrágica neonatal. Aquí vemos una forma de administrar la vitamina K que sea menos dolorosa, ¿cierto? Haciendo contención del recién nacido y succión no nutritiva, ¿ya? Para ponerla casi siempre en el muslo derecho o muslo izquierdo, dependiendo de la norma de cada hospital. ¿Tienen dudas con respecto a las profilaxis? ¿Algo que quieran decir? ¿O vamos bien hasta ahora? Cualquier cosa me van contando. También muy importante, y uno de los objetivos de la atención inmediata, es la identificación del recién nacido, y este brazalete que generalmente va en el brazo izquierdo, donde yo trabajo ponemos 2 en el brazo y pierna izquierda,
debe contener los siguientes datos: nombre completo de la madre, los 2 nombres y los 2 apellidos, fecha y hora de nacimiento y sexo del recién nacido. Tener siempre presente y educar a la madre en el momento del parto y de la atención inmediata, de que debe portarlo siempre que el recién nacido, siempre que esté en el hospital, ¿ya? Y si se pierde uno, debe avisar para que se confeccione otro. Siempre también verificar el nombre completo y los datos del brazalete con la madre o con el acompañante significativo. Es muy importante para que prevengamos cualquier problema en la identificación. Y siempre que vamos a realizar cualquier procedimiento, por ejemplo, si es pequeño o grande para la edad gestacional, o hijo de madre diabética, por ejemplo, en la transición debemos tomar exámenes a las 2 horas de vida, siempre corroborar con el brazalete. Algunas consideraciones especiales en la atención inmediata que les quise contar, qué les podría pasar a usted, y nos pasa a veces que no tenemos, ¿cierto?, bien identificadas algunos problemas que podría tener este recién nacido. Por ejemplo, en una hernia diafragmática congénita, que se ve el abdomen excavado, que es la visceración de partes gástricas por el diafragma y comprime uno de los pulmones, o ambos pulmones, ¿ya? En estos casos se presenta un síndrome de dificultad respiratoria precoz, y lo que debemos hacer en atención inmediata es intubar al recién nacido, intubación endotraqueal, orotraqueal, generalmente inmediata, estabilizarlo y trasladarlo a un centro quirúrgico. En la atresia esofágica también es una patología quirúrgica, ¿cierto?, en que se muestra en la atención inmediata un recién nacido con abundantes secreciones, muy secretor, además con antecedentes de polidroamnios, porque se dificulta el paso del líquido amniótico por la boca del bebé, entonces hay un polidroamnio ahí, tenemos que estar ojo, muchas secreciones, polidroamnio, y vamos a tratar de pasar la sonda y no pasa más de 10 centímetros, ¿ya? Entonces ahí debemos también estabilizar al recién nacido. Se puede instalar una sonda Reploch, que no sé si tienen ahí ustedes, una sonda Reploch, que es una sonda especial que es de doble salida, en que por un lumen se conecta suero fisiológico para fluidificar estas secreciones, y por el otro se conecta aspiración. Entonces se va aspirando secreciones continuamente, porque hay que prevenir apneas y obstrucciones de tipo mecánicas por secreciones, ya que hacen apneas obstructivas estos recién nacidos y pueden terminar conectados a ventilación mecánica. También, si nos nace repentinamente gastrosquisis o onfalocele, alguna evisceración de contenido gástrico, lo más importante es prevenir infecciones, ¿cierto? Y mantener la esterilidad de estas vísceras y que no se rompa, por ejemplo, si es un onfalocele, una gastrosquisis, que no se rompa y no se produzca alguna neumatosis, porque a veces al pasar por el canal del parto se rompen estas vísceras y se puede producir neumatosis. Lo más importante es cubrir las vísceras expuestas, manteniendo esterilidad, y a veces usamos bolsas de transfusión que son más rígidas, se pueden pedir al banco de sangre y con telas, ¿cierto?, por la piel del recién nacido se puede cubrir estéril esta malformación y poder trasladar al recién nacido. Generalmente no tienen mucha dificultad respiratoria, es poco común. Y en la asfixia perinatal, ¿cierto?, cuando tenemos un Apgar bajo, un recién nacido hipotónico y que hemos avanzado en los pasos de reanimación a masaje cardíaco y medicamentos, por ejemplo, es muy importante la toma de gases oportuna, toma de gases de cordón idealmente, ojalá antes de la hora de vida. Los gases de cordón le va a decir al centro de traslado si entra o no a protocolo de hipotermia terapéutica, ¿ya? Y si es que nosotros observamos que el recién nacido podría tener una encefalopatía hipoxicoisquémica con un Apgar
menor a 5 a los 5 minutos, por ejemplo, debemos iniciar entonces la hipotermia pasiva ya en el periodo de atención inmediata, apagar la cuna radiante y empezar a inducir la hipotermia y trasladarlo también al recién nacido en hipotermia pasiva. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Algo que decir hasta ahora? También importante el diagnóstico oportuno de cardiopatías congénitas, sobre todo cuando hay cianosis persistente. Ya se puede hacer un test de hiperoxia indirecto en que si vemos que el bebé, por ejemplo, no tiene dificultad respiratoria, pero se mantiene cianótico, podríamos administrar oxígeno y si la saturación no sube, podríamos estar frente a una cardiopatía congénita, así que ahí hay que tener ojo, ojalá pedir una ecocardiografía precoz o una radiografía precoz para poder descartar el diagnóstico. También les hablo un poco de la hora dorada del prematuro, sabiendo que ustedes igual podrían recibir algunos prematuros, ¿cierto? Sin previo aviso. ¿Ya? La hora dorada del prematuro es un término usado para señalar las intervenciones realizadas durante la primera hora de este recién nacido, que probablemente van a tener ahí en su unidad previo al traslado, ¿ya? En los prematuros extremos, sobre todo menores de 32 semanas, estas intervenciones permiten una adecuada transición a la vida extrauterina, evitando las complicaciones a corto o largo plazo, que serían prevención de hemorragia intracraniana, prevención de sepsis precoz, prevención de displasia broncopulmonar, etc. Y aquí les traje una lámina de esta página que visito seguidamente, que se llama campusbaigón.com, que es de Baigón, pero tiene bastante evidencia sobre varias cosas, sobre todo sobre accesos vasculares, ¿ya? Pero igualmente hacen estudios y tienen evidencia sobre cuidados del recién nacido en las distintas etapas, alimentación enteral, etc. Y esta lámina nos resume un poco 12 pasos de la hora dorada del prematuro. Lo primero que debemos hacer es un asesoramiento prenatal y trabajar en equipo, sobre todo trabajar con el equipo obstétrico, ¿cierto? Y asesorarnos, mirar la ficha, si tiene maduración pulmonar, el peso estimado, la estimación de peso fetal, es importante. Mirar las ecografías previas para ver si tiene, aparte de la prematuridad, alguna otra anomalía cardíaca o del abdomen, etc. ¿Cierto? Y además responder a las dudas de la madre. Es importante que el neonatólogo o nosotras como matronas informemos a la madre y a la familia sobre el recién nacido que van a tener, los riesgos que tiene y que probablemente se va a trasladar a otro centro. También retrasar el clampeo del cordón si es que el recién nacido no necesita reanimación, porque sabemos que el recién nacido prematuro tiene más riesgos de anemia y de hipovolemia. Prevenir la hipotermia con bolsa de polietileno o con una manta térmica, doble gorro también es importante en el prematuro. La bolsa de polietileno puede tener un gorro y aparte poner otro, no se seca este recién nacido, ¿cierto? Sí se estimula, pero no se seca, se pone inmediatamente después de nacer en esta bolsa de polietileno y se hace todos los procedimientos dentro de esta bolsa. Además, el pabellón tiene que estar temperado, ¿cierto? Y la cuna radiante encendida y ojalá servocontrolada. El transporte neonatal debe ser en las mismas condiciones para prevenir la hipotermia, tiene que estar monitorizado, ¿cierto? La cuna de transporte, la incubadora de transporte con un monitor, protegida de la luz también para promover el neurodesarrollo. Asegurar el soporte respiratorio, ¿cierto? Iniciar la ventilación con 21%, ir titulando según la saturación, saturación dirigida, intubación precoz, a lo mejor administración administración precoz de surfactante. Ojalá tuviéramos un neopaf
para dar CPAP o presiones controladas. La reanimación tiene que ser de acuerdo a las pautas de reanimación neonatal. Ya, como les dije, podemos emplear surfactante precoz, asegurar un soporte cardiovascular, ¿cierto? Hay que mantener infusión, como mantener la presión arterial normal. También inicio temprano de la nutrición, y también en los hospitales que tienen hora dorada del prematuro se instala la vía venosa periférica en la atención inmediata y se inicia el goteo de un suero glucosado al 10 o al 12,5% de manera precoz. ¿Para qué? Porque sabemos que la glucosa es el sustrato que necesita este prematuro para hacer su transición normal. O sea, si no tenemos glucosa y el bebé está en una hipoglicemia, muy probablemente no va a poder termorregular, ¿cierto? No va a poder hacer todas sus funciones orgánicas. Prevención de la infección, y ojalá pudiéramos tomar hemocultivos oportunamente, ¿cierto? Precozmente, e iniciar, ojalá antes de la hora de vida, el tratamiento antibiótico, ¿ya? Con ampicilina y amicacina o gentamicina. Todos los estudios de laboratorio que se debieran tomar, gases de cordón, grupo RH, hemocultivos, hematocrito, etc. Monitorizar y registrar todo lo que vamos haciendo para poder mejorar posteriormente, ¿cierto? Si nosotros vamos registrando y conversando con nuestro equipo, podemos en otros recién nacidos mejorar y poder hacer más cosas. ¿Y por qué no protocolizar todo esto para que todos los turnos de nuestro hospital y todos los recién nacidos prematuros puedan nacer bajo este protocolo y recibir todos la misma intervención y los mismos beneficios, y comunicar oportunamente a los padres todo lo que vamos a hacer, lo que hemos realizado y lo que se realizará posteriormente? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Porque ya vamos como al final, terminando un poquito sobre la clasificación del recién nacido. ¿Tienen dudas? ¿Algo que decir? No, al parecer. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Entonces continuamos con la clasificación del recién nacido. Tenemos 3 formas de clasificar a un recién nacido. De acuerdo al peso de nacimiento, el recién nacido se puede clasificar como macrosómico, que pese 4.000 gramos o más; bajo peso de nacimiento, que pese 2.500 gramos o menos; o muy bajo peso de nacimiento, 1.500 gramos o menos; y extremo bajo peso de nacimiento, 1.000 gramos o menos, ya que aquí serían prematuros extremos. Según peso, para la madurez estimada, tenemos recién nacidos que pueden ser adecuados para la edad gestacional, que están entre el percentil 10 y 90 de la curva de crecimiento intrauterino de Alarcón y Pitaluga, que es la que recomienda el MinSal para los recién nacidos chilenos. Grandes para la edad gestacional, que están superior al percentil 90, y pequeños para la edad gestacional, inferior al percentil 10 en esta curva de crecimiento intrauterino. ¿Ya? PEC severos son los que están menor al percentil 3 en esta curva de crecimiento intrauterino. ¿Para qué nos sirve esto? Para estimar riesgos relacionados con la adecuación. Sabemos que los recién nacidos grandes para la edad gestacional y pequeños para la edad gestacional tienen más riesgo de hipoglicemia, poliglobulia, alteraciones de la termorregulación, alteraciones de la transición, ¿cierto? Podrían tener SDRs, etc. También podemos clasificar al recién nacido según su edad gestacional. Los recién nacidos de postérmino son los mayores de 42 semanas, término maduro o término entre las 39 y las 41 semanas,
término precoz o inmaduro, entre las 37 y las 38, pretérmino tardío entre las 34 y las 36, pretérmino moderado entre las 33 y 31, pretérmino severo entre las 30 y las 28, menor de 30 a 28, pretérmino extremo menor de 28 semanas y extremo ya menor de 28 semanas, hablamos de prematuro extremo. Y aquí vemos los dos extremos de la clasificación según edad gestacional. Aquí vemos un recién nacido de término y aquí un prematuro IPEC, al parecer por la constitución que tiene. ¿Qué es lo que usamos para clasificar al recién nacido según la adecuación? Usamos esta curva de crecimiento intrauterino, que es la curva de Alarcón y Pitaluga, que también conocemos. Importante que en la atención inmediata o transición la tengamos pegada para poder saber, sin la necesidad de que lo examine el médico, si el recién nacido es P o grande para la edad gestacional, y poder tomar las conductas posteriores que se necesiten en la transición. ¿Ya? Esto se hizo con el promedio de las desviaciones estándares y percentiles ajustados en un estudio que hicieron estos dos médicos, el doctor Alarcón y Pitaluga, el doctor Pitaluga, para así dar las curvas de crecimiento intrauterino que ahora conocemos. Para evaluar la edad gestacional podemos usar dos métodos. El método de Archer para recién nacidos de término y el método de Ballard para recién nacidos de pretérmino. El método de Archer tiene distintos signos, ¿cierto?, que yo puedo ir evaluando, los pliegues plantares, el pabellón auricular, el pelo, si es divisible o no, los nódulos mamarios, los genitales masculinos, tienen distintas formas de acuerdo a la edad gestacional, y los genitales femeninos también, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo voy yo encontrando a este recién nacido, es la edad gestacional aproximada que le va a dar el médico. Generalmente el médico es el que hace este método de evaluación, pero igualmente nosotras como matronas podemos visualizar este recién nacido en el examen físico, en la transición o en la antropometría, por ejemplo, cuando hacemos la antropometría, y visualizar si este recién nacido es prematuro o no. Ya recordemos que si es prematuro pretérmino tardío, entre 35 y 36 semanas, igualmente se podría ir con la madre, lo podríamos tener en la transición, y igualmente hay que tomarle exámenes a las 2 horas de vida. Y este es el método de Ballard, que reúne madurez como examen físico neurológico y examen físico segmentario, y según la puntuación que te va dando, vas clasificando a este recién nacido, ¿ya? Y este es el Ballard modificado, ya más actual, que se usa para determinar edad gestacional en recién nacidos de pretérmino, sobre todo en madres que no tienen control prenatal, ¿cierto? Y a veces no tenemos certeza de la edad gestacional, es necesario ocupar este método para determinar edad gestacional. Este es el ideal si tenemos sospecha de que es un recién nacido prematuro. Y vamos con el final de la clase, características fisiológicas del recién nacido de término. El recién nacido de término tiene un peso promedio aproximado de 3.200 gramos a las 40 semanas de gestación, y puede ir variando entre 2.500 y 4.000 gramos, o mucho más, ¿cierto? Pero el promedio es 3.200, 3.500 gramos. La talla promedio es de 50 centímetros, con un rango entre 48 y 53, y la circunferencia craneana podría medir 35 centímetros aproximadamente. Ya en el recién nacido de término y en reposo y acostado de espalda, el recién nacido de término tiene una postura característica de flexión, y está influida por la posición intrauterina y la edad gestacional. Recordemos que mientras más edad gestacional se nos va haciendo más pequeña esta casita que es el útero, y el recién nacido va teniendo más flexión, y es así como al nacer lo vemos con esta flexión de brazos y piernas, ¿cierto? Que imita la posición intrauterina.
Ya eso es lo normal, que lo normal es que tenga este tono flexor, no que esté hipotónico como lo están generalmente los prematuros que tenían más espacio en el útero. También debemos siempre, al hacer un examen físico y evaluar las características de este recién nacido, siempre evaluar primeramente el estado general con una observación. El estado de alerta del recién nacido, si está llorando, si respira, el tono, como dijimos, y la reactividad al estímulo, y también el color, siempre la visualización, visualizar el color. Aquí vemos un poco de acrocianosis en este recién nacido. Luego, realizar un examen físico segmentario que siempre va de céfalo a caudal y vamos viendo características. Primero en la cabeza, evaluar fontanelas y suturas, dependiendo del tipo de parto, podrían estar cabalgadas, podríamos tener también cefalomatomas, ¿cierto? Que podrían tener posteriormente riesgos de hiperbilirrubinemia. Todo eso hay que evaluarlo en el examen físico de la cabeza. Ya, si el recién nacido está hospitalizado, en la cabeza debiéramos observar y evaluar si es que tiene úlceras por presión, sobre todo en la parte del occipucio. En la cara, evaluar los ojos, el globo ocular, ¿cierto? Que esté presente, la nariz que esté permeable, que tenga las fosas nasales, que tenga hueso nasal, en el paladar que esté indemne, este paladar, ¿cierto? En la nariz puede tener milium sebaceum. Las orejas también que esté presente la oreja y el conducto auditivo, y obviamente siempre evaluar reflejo de succión en el recién nacido y reflejo de búsqueda, que si nosotros tocamos la mejilla del recién nacido va a tender a girar hacia el lado donde estamos haciendo el impulso. En el tórax debemos evaluar la simetría del tórax, que no haya algún neumotórax, podría ver si está asimétrico. Las clavículas que estén indemnes. En el tórax también puede haber un pectum excavatum, no sé si han visto recién nacidos, en que tienen el esternón hundido, ¿cierto? Y la apófisis sifoide sale un poco más arriba y se ve como que tuvieran un orificio en el tórax. Eso es normal en recién nacido. Igualmente hay que evaluarlo porque hay que observarlo bien, porque a veces las dificultades respiratorias se acentúan con este pectum excavatum. Las clavículas indemnes, sobre todo si tenemos antecedentes de un forceps, por ejemplo. Evaluar clavículas. Características de la respiración, que no tengamos signos de SDR, y el recién nacido de término tiene una respiración irregular, que es característica. Puede haber momentos en que deja de respirar, después la respiración tiene una frecuencia mayor, después se calma, eso es normal. Y evaluar el control de signos vitales, ¿cierto? Ocultar al recién nacido, evaluar frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. En el abdomen también debemos evaluar simetría. A veces se puede palpar el hígado bajo las costillas, pero evaluar que no tenga hepatomegalia, que eso puede ser signo de un TORCH, de una infección intrauterina. Y evaluar sobre todo el cordón umbilical y observar que tenga los 3 vasos. Si tiene 2 vasos, hay que buscar otros estigmas de alguna genopatía. Los genitales, evaluar los genitales masculinos, que estén los testes en el escroto, los pliegues del testículo, que tenga el orificio, el meato urinario bien posicionado, y en los genitales femeninos, recordemos que puede haber una falsa regla y leucorrea, que es normal en las niñas, ¿ya? En las mujeres. Las extremidades, siempre evaluar brazalete, la presencia de todos los dedos de las manos y de los pies, y presencias de huesos largos. En el dorso, siempre evaluar permeabilidad del ano, y pueden haber fositas pilonidales, ojo que se puede evaluar que tengan fondo. Si no tienen fondo o si no se ve bien, se debiera pedir una ecolumbrosacra. Si tiene fondo, la ecolumbrosacra se podría diferir para el mes de vida. En la piel, importante siempre evaluar color, ictericia precoz, por ejemplo. El eritema tóxico, que es normal en los recién nacidos, podría haber una mancha mongólica, ¿cierto?, en el sacro, que también es normal, y presencia de mangiomas, que también podrían ser normales en el recién nacido. También ver que la piel
A veces está seca porque removimos el unto y sobre todo cuando se acercan al término se ven con la piel más descamada, que podría verse como una piel seca, ¿cierto? Evaluar con lubricar con vaselina o suero fisiológico podría ayudar. Y evaluar siempre en el examen físico los reflejos, el reflejo del moro, de marcha, de succión, de búsqueda, de prensión palmar y plantar, etc. En el recién nacido en el prematuro no podemos mucho hablar de características fisiológicas porque sabemos que el nacimiento prematuro no es muy fisiológico. Ya sabemos que hay la característica principal del pretérmino es que todos sus sistemas son inmaduros, ¿cierto? Vamos a ver una piel inmadura, pulmones inmaduros por falta de surfactante, falta de motilidad intestinal, ¿cierto? Falta de tono muscular, etcétera, y esta inmadurez de todos nuestros sistemas va a hacer que sea propenso a complicaciones de la prematuridad, y esta es otra lámina que traje del Campus Baigón que resume un poco las complicaciones de la prematuridad. Tenemos inmadurez de los pulmones, ¿cierto? Por la falta de surfactante que podría llevarnos a observar signos de distrés respiratorio, sobre todo enfermedad de membrana hialina. También bronconeumonía neonatal, porque tiene el sistema inmunológico también más inmaduro, entonces es más propenso a infecciones como bronconeumonía. Apneas y bradicardias por inmadurez neurológica que se podrían tratar a futuro con cafeína o aminofilina, así que tenemos que tener mucho ojo en la monitorización. Ductus arterioso persistente por esta dificultad de oxigenar y por ende de hacer la transición normal y cortar este shunt que hay a la altura de la aorta, ¿ya? Entonces hay un ductus arterioso persistente que se puede evaluar con ecografía, dependiendo de si es hemodinámicamente significativo o no, se trata a futuro. Infecciones o sepsis por inmadurez inmunológica, como les dije, siempre prevenir infecciones. Igualmente en el prematuro se hace aseo ocular, hacer profilaxis de cordón, procurar eso sí que el alcohol no toque la piel, porque se puede, como es más sensible, se puede quemar la piel. Y la profilaxis de vitamina K se guarda para cuando tengan una vía venosa y se pueda pasar ojalá endovenosa, porque hay que prevenir el dolor también, ¿ya? Hemorragia intracraniana, como les dije, los cambios de volumen, ¿cierto? O los cambios de posición, o la extracción en el recién nacido puede que, como tienen inmadurez vascular, se produzcan pequeñas roturas de vasos en el cerebro, con lo que se puede producir hemorragia intracraniana. Incapacidad de mantener la termorregulación, por eso es importante que los recibamos con la bolsa térmica y la manta térmica. Mal control de los niveles de glucosa, podemos ver en los recién nacidos prematuros que pueden tener hiperglicemias o hipoglicemias. Por eso es muy importante que tengamos una infusión precoz de glucosa, como les contaba en lo de la hora dorada de prematuro, para prevenir estos desajustes, desbalances en el metabolismo de la glucosa, que son muy comunes en los prematuros. Puede haber hiperbilirrubinemia precoz, entonces debemos siempre evaluar el color del recién nacido prematuro, que a veces es un poco dificultoso porque se ven como rubicundos, ¿cierto? Entonces, igualmente siempre observar el color porque es muy probable que tengan una hiperbilirrubinemia precoz. La anemia, que también es muy común, podemos prevenirla, como les dije, con el pinzamiento tardío del cordón, y además se produce mucha anemia en el prematuro con la extracción de sangre, entonces hay que limitar los volúmenes de extracción sanguínea. Puede haber enterocolitis necrotizante, por eso hay que evaluar si se alimenta o no precozmente a este recién nacido, y alimentarlo precozmente ojalá con leche materna. Y prevenir retinopatía del prematuro y displasia broncopulmonar, controlando los niveles de oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un medicamento que puede producir estrés oxidativo que puede dañar la retina del recién nacido y los pulmones. ¿Okay?
Entonces, eso es todo de mi clase para ustedes. No sé si tienen dudas, algo que decir, algo que les gustaría haber visto, algo que no conocían todo. No sé si quieren decir algo. Aquí está la bibliografía que pueden consultar, ¿cierto? Si quieren profundizar en algo más. ¿Preguntas, dudas? Al chat también pueden hacer sus preguntas si no quieren hablar. ¿No tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Habían visto algo de esto que les llamó la atención, de la hora del prematoro? Súper. Todo claro, dice Laura Miranda. Súper, Laura, gracias. Entonces, al parecer no hay preguntas ni comentarios. Igualmente, me pueden escribir a mi correo si es que les surge alguna duda a los compañeros que escuchen posteriormente la clase. No tengo problema en decir, tuvieron un bebé con dientes. Sí, a veces tienen dientes los recién nacidos. Es importante evaluar cuando tienen dientes que no estén sueltos, porque pueden tragar y puede producir alguna obstrucción de la vía aérea. Entonces, si ven presencia de dientes, igual tocarlos para ver si están sueltos o no. Ya se ven bien peculiares los recién nacidos con dientes, porque es bien raro. Sí, hemos también visto en el Disney recién nacidos con dientes. Gracias, Laura. Gracias, Camila, también. Súper. Qué bueno que estuvo claro. Cualquier cosa me pueden escribir. Entonces damos por finalizada la clase. Muchas gracias por su presencia y por la interacción que hubo. Nos vemos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao. Gracias, Bárbara. Gracias, Laura. A ustedes también.